una red de universidades bastante grande en Europa y con conexiones en gran parte del mundo, ¿no es cierto? Y hoy día también visualizando conexiones con nosotros, con Chile y con nuestra institución, la Universidad de Valparaíso. Así que en marco de esta visita, ¿no es cierto?, muy agradable visita, tenemos hoy día también la oportunidad de ser partícipes de una masterclass muy interesante, muy en boga, temas muy relacionados a lo que estamos viendo y viviendo hoy día. Así que la invitación, ¿no es cierto?, es hoy día a estar muy atento y hacer todas las consultas necesarias cuando ahí el expositor lo indique, ya que es un tema muy relevante para nuestro quehacer también de ámbito internacional. En ese sentido, hoy día me gustaría presentarles al señor don Armando Salvador, quien es director del Máster en Marketing Digital y Growth Hacking de la Universidad EAE Business School, que nos dictará la charla cómo impulsar la inteligencia artificial puede impulsar la idea de tu negocio. Así que por favor aprovechen mucho esta charla, pensando siempre en los negocios, no solamente en cómo hacer las tareas universitarias, sino también cómo la IA nos puede ayudar a impulsar nuestra carrera, nuestro negocio y los desafíos futuros. Así que, con un gran aplauso, por favor, si podemos recibir a don Armando. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. También os daré algunos truquillos para las tareas, no os preocupéis, aún me faltaría más. Bueno, lo primero de todo, dar las gracias por poder estar hoy aquí con todos vosotros y poder presentaros justamente pues, esta iniciativa a nivel de Business School Barcelona y hablar sobre todo de la inteligencia artificial. Voy a hacer una presentación súper rápida sobre mí para que sepáis un poco dónde vengo y para que digáis, ¿y por qué está este señor aquí? ¿Vale? Bueno, yo soy Armando Salvador, como ya bien ha comentado nuestra compañera. Yo me dedico desde hace muchísimos años al tema del mundo digital y al e-commerce. Fui el formador internacional de la plataforma número 1 de tiendas online de PrestaShop en este caso tanto en Estados Unidos como en Europa, y formé a todas las agencias del mundo, y eso me dio algo que no había podido tener de otra manera, y es que veía cientos de tiendas funcionando en todos sitios, con distintas estrategias, distintas ideas, etcétera, etcétera. Yo vengo de la vertiente de ser ingeniero informático superior, así que sabía programar, y esto pues me abrió las puertas dentro de esa empresa y también me permitió crear una empresa propia. Durante 2011 y hasta este caso 2020 creé un proyecto, una agencia que pude internacionalizar en Ecuador y en Colombia, y la verdad es que estoy súper contento de volver a estar en Latinoamérica porque lo echaba de menos de hace ya bastante tiempo, aunque es mi primera vez en Chile, o sea que me está encantando por ahora. Y ya por último, como me pude dedicar, conociendo el mercado latinoamericano, me incorporé, bueno, en este caso Mariano Gomide, que es una excelencia a nivel latinoamericano, de Brasil en este caso, me invitó a participar en Vitex. Vitex es una plataforma de e-commerce en las cuales muchos utilizáis, aunque no lo sabéis, aquí en el territorio, y justamente me pude dedicar a crear ese proyecto en España. Esto me permitió conocer aún más Latinoamérica y en este caso conocer toda la que era la internacionalización en Europa y en Estados Unidos. Y ya para terminar, como soy emprendedor y estoy un poquito loco, pues volví a montar una empresa hace poco después de salir de Vitex, y he montado una empresa centrada exclusivamente en ayudar a las empresas a interiorizar y a crear los proyectos en inteligencia artificial, que por eso estoy aquí, porque os voy a dar unos cuantos trucos. Ya veis que traigo todo: marketing, inteligencia artificial y emprendimiento. Podría decir que lo estudié, pero no solo lo estudié, sino que también lo viví como vida, y así que os traigo un poquito estas patas para poder trabajar con ello. Mirad, hay una cosa súper importante y para mí es fundamental, y es que cuando estamos trabajando con un proyecto, cuando pensáis en una idea, o incluso cuando intraemprendéis, porque podéis emprender dentro de una empresa, no hace falta crear la tuya propia, puedes utilizarlo para un producto o negocio, se mueven siempre en 3 puntos. Lo primero es la evolución que ha cambiado. Ya habéis visto que la inteligencia artificial ha llegado para cambiarlo todo. Por lo tanto, tenemos que tener muy en cuenta esa información para poder ver cómo podemos arrasar en este caso y engancharnos a esa ola. Luego vamos a ver un poquito la parte del impacto. El impacto es fundamental porque nos permite de una manera sencilla cambiar la manera con la que estamos llegando. Mirad, una de las cosas que está pasando, yo algunas incluso era más joven y no las pude vivir, pero las .com, que fue durante los años 2000, tardó como 10-12 años en suceder. El e-commerce, pues bueno, necesitó entre 7 y 8, pero es que la inteligencia artificial no creo que vaya a tomar más de 4 años en dar un cambio radical, porque llevamos 2 y ya está siendo una auténtica locura. Por lo tanto, esto es una de las cosas fundamentales. Y luego veremos en la parte de abajo su propósito. Pero antes de arrancar,
vamos a hablar un poquito de cómo podemos medir la inteligencia artificial. Ahora está un poquito lejos, luego os dejaré un código QR para que ustedes descarguéis la presentación y así la tengáis a mano, que viene un montón de trucos dentro. Pero una de las cosas que a mí me gusta, y esto siempre lo intento hacer, es cómo podemos hablar de la inteligencia artificial sin ser aspectos técnicos. Pues lo mejor es utilizar el coeficiente intelectual que tenemos las personas. Como ya sabéis, cada uno de nosotros se nos puede evaluar el coeficiente intelectual y si hablamos, por ejemplo, de Einstein, sabemos que tenía un 140. Pero, ¿qué suele tener la media? Pues la media tiene, en este caso, entre 80 y 100. Pues actualmente, cualquier inteligencia artificial del mercado es una inteligencia artificial que tiene la misma capacidad intelectual que la que puede tener un humano medio en un aula. Así que eso quiere decir que da bastante buenas respuestas. Pero haremos luego un poquito más adelante esto de las respuestas. Sí que es cierto que hay un puntito amarillo que lo ves ahí un poco alejado y es un puntito que tiene que ver con la nueva versión o las nuevas versiones de OpenAI. Y os voy a poner aquí un caso muy particular. OpenAI hizo una prueba para intentar crear un jugador de póker que no pudiera ser ganado por los humanos, ¿vale? Yo tengo esto sí que es destino total, ¿vale? El presentador de Poker Star España es amigo mío y estudió conmigo en clase, así que sé un poco bastante de este proyecto y lo pude conocer bastante antes de que saliera públicamente, que ahora ya es público y lo podéis encontrar en internet. Durante el año 2022, OpenAI hizo una prueba de crear un jugador de póker para hacer un concurso y hicieron en este caso un Poker Star donde sorteaba al ganador $120,000 siempre que ganara la inteligencia artificial. Bueno, la inteligencia artificial de 150 jugadores quedó la 146, ¿vale? Así que podríamos decir que jugando a póker no era demasiado buena. ¿Y esto por qué sucedía? Sucedía por una situación. Cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de que necesitamos muchos ordenadores. Pero analizaron cómo jugaba un jugador de póker y se dieron cuenta de un detalle que además Kasparov, que justamente lo pude conocer este año porque vino una visita en Barcelona, jugó con la Big Blue, él es jugador de ajedrez, ¿de acuerdo? Y una de las cosas que sucedió es que hablaba de que la máquina le sonaba como que pensaba. Y eso es lo que ha hecho la versión O1. La versión O1 lo que hace es que en vez de generar mucho proceso, lo que hace es que le da tiempo. Un jugador medio de póker tarda en decidir su partida entre 35 y 55 segundos. Eso es lo que le han dado a la inteligencia artificial. Con eso volvieron a hacer un concurso solamente 6 meses después. En este caso sorteaban $200,000 para el ganador de siempre que fuera ganador por encima de inteligencia artificial el primero. Nadie consiguió ganar. Ahora mismo existe una herramienta, un jugador de póker que el humano no puede ganar. Y es gracias a este sistema de conceptualización y conocimiento. Y diréis, ¿por qué este señor nos explica este caso? Muy particular. Os voy a enseñar cómo hacer que la inteligencia artificial os dé respuestas con razonamiento, porque muchas de las que estáis utilizando, al no estar bien contextualizadas, lo que está pasando es que estáis utilizando la capa más simple. Casi mejor para eso ir a Google, porque tiene la misma información. Entonces este tema va a ser importante, ya veréis. Mirad, yo como una de las cosas que os va a pasar, y yo me pongo en vuestras situaciones, ostras, este señor va a decir 39 palabras nuevas, y seguro que mientras esté dando esta ponencia se va a inventar una inteligencia artificial nueva, ¿vale? O sea, esto tenerlo claro. Pero una de las cosas que pasa es que a mí eso me pasó. Cuando yo estaba acabando la carrera en 2010, yo monté mi primera empresa con 22 años, cuando estaba estudiando en la universidad, ¿de acuerdo? Y una de las cosas que hice es que me di cuenta que había cosas que hacía que no sabía qué nombre tenían, ¿vale? O sea, nos juntamos 3 compañeros, esto pasa mucho, 3 compañeros informáticos, éramos buenísimos programando, a la vendiendo éramos muy malos, ¿vale? Por eso me tuve que dedicar a la parte de ventas a mejorármela. Y una de las cosas que me pasó es que aprendí en 2010 que aquello que hacía yo tenía un nombre y lo había creado un señor llamado Sinelis. Para mí Sinelis, yo no soy muy del fútbol, perdonadme, pero sería como un Messi. O sea, es alguien que, o un Cristiano Ronaldo, es una referencia mundial sobre un concepto. Pues lo pude conocer el año pasado y lo más gracioso del mundo es que me invitó él al evento, porque había conocido sobre mi trayectoria. Pues ¿qué es lo que sucede? Lo que hay que mirar es siempre tener referentes y cuando algo no exista, documentarse. O sea, no ha cambiado nada en esto. Aquí os he dejado un libro y ahí es la foto cuando me lo firmó, que además me firmó la primera versión porque la tenía hace muchísimos años. Es algo que te das cuenta que las cosas van a cambiar y aunque no tengan nombre, interesaros por ella. Porque ahora corre todo mucho más rápido. Esto fue en 2010 con el tema del e-commerce, ahora con la inteligencia artificial, mucho peor. Punto importante, 3 patas que debemos recordar. La inteligencia artificial ayuda al emprendimiento en 3 grandes bloques. El primero de todos, la transformación. Porque podemos probar las cosas mucho más rápido y con menos coste. Antes os comentaba que yo empecé en la primera empresa con 3 compañeros, o en este caso éramos 3, que éramos programadores. Ya diréis, ostras, qué suerte, Armando, a lo mejor tú sabes programar y yo no.
Ya, pero es que en 2016, 2017 y 2018 apareció una tendencia llamada no code o no code, que significa hacer entornos sin programar. Lo bueno es que la inteligencia artificial no se programa, le habláis con el lenguaje humano, así que ahora el potencial llega a todo el mundo y ese es el cambio radical que tenemos actualmente. No es algo exclusivo de un programador o de alguien muy específico, es algo generalista. Por eso también tenemos la parte de predicción, que ahora veréis que os voy a mostrar cómo podemos crear entornos para poder predecir cosas que van a pasar dentro de un mercado. Nosotros, por ejemplo, en Factoría IA, el proyecto que tengo nuevo, ayudamos a las empresas a ver si su plan contable está yendo en la línea que deseaban o no, relacionado con los planes anteriores, la situación del mercado y el cambio del Euribor o cosas de este tipo. Entonces, todo eso se puede unir y se pueden sacar conclusiones. Y ya por último está la parte de cambio de paradigma. Y aquí voy a utilizar una frase que no es mía, es de otra persona que a mí me inspira muchísimo, que se llama Jordi Olvea. Jordi Olvea es el director de Ogilvy. Ogilvy es una de las agencias más importantes internacional a nivel de, en este caso, marketing. Y casualidades del destino, su hijo es alumno mío en el grado. O sea que tenemos una relación súper buena. Entonces, una de las cosas que comentaba él y me pareció fundamental es esta frase de aquí. El marketing que vais a hacer a partir de ahora y en la propuesta de vuestras empresas ya no va a ser sobre un target, ya no vais a buscar un grupo, vais a buscar a una persona concreta y le vais a hablar de la forma más precisa y exacta que nunca ha habido. Y aquí, para que veáis que digáis, bueno, ¿esto cómo puede ser? Nosotros estamos trabajando en un proyecto, en este caso es un supermercado que vende producto orgánico, producto de proximidad en la zona de Cataluña. Ellos tienen un carrito medio, es decir, a nivel online, que a partir de 60 euros te lo envían gratis a casa. Claro, si tú piensas en el carrito medio, en cuando envías un email de carrito abandonado, ¿qué sueles pasar? Pues que alguien deja un producto en el carrito y le mandamos un mail. Estoy seguro que todos habéis recibido ese tipo de mail. Pero claro, lo interesante es que cuando es un producto de compra, como en este caso es un producto de supermercado, por añadir una manzana o una berenjena que te diga, vamos, ya casi tienes tu carrito, pues es bastante frustrante porque te quedan hasta 60 euros, a lo mejor añadir 59. Pues hemos desarrollado una herramienta que ahora mismo ya está en fase de pruebas, en la que cogemos y como el carrito abandonado, sé quiénes sois, tengo vuestro correo, miro los pedidos de los últimos 12 meses y comparo este mes con el mes del año pasado, por si acaso hay algún producto en tendencia que sueles comprar porque hace más calor o más frío, y cuando tu carrito está por encima de 45 euros, buscamos productos que solamente clicando en el mail, quiero añadir esto, pasen a convertir el carrito gratuito, en este caso de envío, pero pagando, en este caso, el producto. ¿Qué sucede? Que en vez de darte una oferta de descuento y malacostumbrarte diciéndote, si esperas vas a tener un descuento, lo que te estoy ayudando es, comprando esto que sé que te puede interesar, ya tienes el envío gratuito, que es algo que en el e-commerce es muy importante a la hora de la venta. Fijaos el cambio, lo hago por persona y particularmente. Ese es el nivel de precisión que tenemos ahora. Y diréis, bueno, estos señores llevarán programando esto 2 años. La verdad es que lo hicimos en un fin de semana, porque quedamos los 3 socios y decidimos hacer esta prueba para ver cómo iba. O sea que realmente el tiempo de desarrollo ha reducido muchísimo. Mirad, uno de los puntos importantes, basándolo en la parte del emprendimiento, es que justamente de los puntos clave que tenemos a tener en cuenta es, primero de todo, el emprendimiento es tener la idea. ¿Sabéis qué pasa? Que las ideas hay a patadas. Vais a encontrar una idea en cualquier esquina. Lo que falta es ganas de hacer las cosas. Entonces, ¿qué sucede? Hay muchas veces que cuando sois jóvenes dices, tengo una idea y me la guardo aquí, que parecéis el Gollum del Señor de los Anillos, para esto es mi tesoro, no se lo digo a nadie. Es un error. Comunícalo. Mirad, si yo os diera la mejor idea ahora mismo, que os fuera a convertir millonarios aquí, no la haríais, porque tenéis un día a día que requiere otras cosas. Nadie deja algo por una idea que no es suya. Por lo tanto, la inteligencia artificial os puede ayudar en un aspecto muy importante. Abrís un chat, ya sea Gemini o ChatGPT, y automáticamente lo que haces es decirle, quiero que te comportes como, y ahí le hablas del buyer persona. Quiero que seas tal persona, que te interesen los juegos, que te interesen los videojuegos, que te interese el gaming, que sigas a tal influencer, etcétera, etcétera. Y luego le dices, tengo una idea de negocio. ¿Qué te parece? Muchos estaréis pensando, hombre Armando, a lo mejor va a ser un poco subjetivo, y es verdad, pero tendréis una primera aproximación de si vuestra idea tiene cabida para el perfil que habéis pensado, para la persona que habéis definido. Eso os va a permitir trabajar de una forma súper cómoda porque vais a poder decir, vale, ahora ha llegado el momento de probarlo con personas de verdad. Y entonces le explicáis justamente eso. Ese es el primer punto, pero luego está el MVP, que es el desarrollo. Y me vais a dejar una cosa. Como explicar una transparencia que no tiene foto es un poco aburrida, aunque os he puesto una foto con inteligencia artificial en la derecha,
Vamos a ir a ver un poquito más el material que he traído. Mira, primer punto. Punto importante. No voy a hacer la pregunta para que nadie levante la mano de cuántos de vosotros utilizáis la inteligencia artificial para hacer las tareas. Que seguro que ninguno y ninguna, pero no pasa nada. Entonces, ahora os traigo una idea muy interesante. Mirad, os voy a dar una situación, porque esto lo comento siempre con mis alumnos y me lo dicen. Mira, ¿no os ha parecido que a veces tú estás en un chat y estás trabajando para hacer una tarea? Le vas haciendo preguntas, dándole información, le pasas parte de los apuntes, le vas dando todo y dices, hostia, me está dando una respuesta maravillosa. Lo dejas unas horas, vuelves y el sistema, perdonad la frase que voy a decir, pero parece que se empieza a volver idiota, empieza a dar como respuestas más malas. Dices, ¿pero qué me está pasando? ¿Lo estoy haciendo mal yo? Pues no, no lo estáis haciendo mal. Os explico lo que sucede. Mirad, cuando abrís un chat simple, ya sea en la versión gratuita o la de pago, y ya sea en Gemini, ChatGPT, Perplexity, cualquiera de las que existen, tenéis un buffer de datos. El buffer de datos es donde guarda la información. Yo siempre hago un ejemplo como si fuera una página web, el scroll del móvil. Se abre así, ¿no? Y empiezas a redactar, vas pidiendo cosas y lo vas rellenando, ¿vale? Tú lo que vas haciendo es que poco a poco vas completando toda la información que cabe. Pero en 32.000 tokens, que esto es como un valor interno de la inteligencia artificial, se salta el buffer. Y entonces, ¿qué sucede? Que hace el efecto que se le llama scroll. Es decir, si estabas aquí, empieza a bajar para abajo y vais perdiendo el origen. Entonces, aquel texto bueno que le diste, el contenido y todo que estaba arriba, lo pierdes. Si viniera con la camiseta de OpenAI o de Gemini de Google, os diría, hay que comprar la versión de pago, pero lo que os traigo es un truco para que no tengáis que pagar todavía por ella. Mirad, hay una manera muy sencilla para coger y evitar este sistema. Cuando veis que el sistema está funcionando bien y os está dando respuesta para la tarea que hacéis en inteligencia artificial, en este caso lo que estáis intentando extraer, al finalizar, justo antes de dejar vuestra tarea, le pedís lo siguiente. Le dices, hazme un resumen de lo que hemos hecho y genera un prompt para que te pueda volver a pedir lo mismo y llegar a este resultado. Y él automáticamente te da un trozo de texto que te lo guardas en un documento o lo dejas allí y luego solamente copiándolo y pegándolo nuevamente volvéis a tener el mismo sistema. Fijaos en un detalle. ¿Qué es lo que os estoy planteando? Lo que os estoy planteando es que la inteligencia artificial ya no es utilizarla y a ver cómo va, sino crear y conseguir que siempre deis el resultado óptimo que estáis esperando. Y que eso lo consigáis en varias fases de tiempo. Ahí está lo fundamental. Entonces, cuando hablamos de un chat, tenemos lo primero. Con un chat podéis hacer todo esto sin ningún problema. Es cierto que entre versiones de pagos y gratuitas, pues hay niveles de memoria, pero bueno, se puede trabajar perfectamente. Claro, entonces, ya sacándome la camisa y diciendo que ya no trabajo con nadie de esto, te diría, ostras, entonces, ¿por qué voy a utilizar la versión de pago? Ahora imaginad que todos nosotros trabajáramos en la misma empresa. Y, por ejemplo, antes de venir aquí a Chile, estuve haciendo una formación para empresas en cómo mejorar los emails de ventas. Y yo creo un sistema, un chat, que cuando le das el email que te ha enviado el cliente, automáticamente te hace una respuesta súper buena, ofreciéndole una nueva reunión, ofreciéndole un valor súper interesante. Sabemos que funciona perfectamente. ¿Cómo podemos hacer que todos vosotros disfrutéis dentro de mi empresa de esa tecnología? Pues para eso existe el segundo punto, los GPTs. El GPT o los GEMs, en el caso de Gemini, es simplemente una automatización. Porque una de las cosas que está pasando es que las empresas, cada persona en el departamento, crea su, por así decirlo, chat, pero dependiendo cómo le va pidiendo las cosas, es más o menos efectivo. Y en una empresa no podemos permitir esto. Tenemos que ser efectivos siempre. Pues con el GPT consigues eso. Por ejemplo, nosotros en la última formación creamos un GPT que responde emails. Y era tan bueno que si, por ejemplo, no era de tu sector, te decía que muchísimas gracias por contactar por nosotros, pero en este caso nosotros no nos dedicamos a este sector. Entonces, todo esto es lo que se puede conseguir. Pero como quiero que os llevéis dos truquillos interesantes, os voy a dar uno que os va a parecer muy sencillo y otro que os va a parecer que me he tomado un pisco sour a empezar esta mañana, pero no es así. Mirad, el primero de todos es cómo podemos conseguir que la inteligencia artificial no alucine. El 40% de las respuestas que os da ChatGPT están mal. El 40%. Pero, ¿por qué están mal? ¿Y por qué a veces da el 40 y a veces el 20? Muy sencillo. Si detectáis que el sistema no tarda un poquito, cuando digo un poquito no es que esté media hora, o sea, es unos segundos en dar respuesta, significa que está respondiendo con la capa mínima. La capa mínima, imaginad un sistema de cebolla, pues está respondiendo con la primera capa. Se dice que hace rebote, es decir, no profundiza y ¡plop!, te devuelve la información. Si le haces un contexto, como os voy a enseñar, conseguiréis que siempre profundice y pase la primera capa. Y ahora os daré un par de trucos para ello. Primero de todo, vamos a hablar de un prompting y cómo hacer un prompt, es decir, cómo gestionar, en este caso, la solicitud. Primer punto que tenemos que tener en cuenta, simular la persona.
Mirad, hace 2 semanas estaba dando una ponencia para personas que buscan trabajo y había una cosa muy interesante que hicimos una carta de presentación. Claro, si tú haces una carta de presentación para una empresa y la haces con ChatGPT o Gemini, que lo veo muy interesante, hombre, hay que darle el contexto. Contexto que tenéis que evitar. Por ejemplo, hacéis una propuesta de una carta en inglés para entrar a una empresa en la que puede interesarle que tu inglés esté bien. Claro, si no le decís quiénes sois y qué nivel de inglés tenéis a ChatGPT, por ejemplo, te escribe como si hubieras nacido ahí al lado del Big Ben. Y luego vas a tener la entrevista y pareces un indio hablando inglés. Entonces, ese cambio, dicen, ¿qué ha pasado aquí? Pues lo que tenemos que hacer es darle el contexto. Quiero que te comportes como una persona que esté interesada en esta marca, mis hobbies son estos, estos y estos, y me interesa la marca por este motivo. Además, mi nivel de inglés es este de aquí, y esto es tal. Ese contexto es lo primero. Luego le tienes que decir la tarea. Vamos a crear una carta de presentación y tienes que ser súper exacto. No divaguéis. Vamos a crear una carta de presentación para una propuesta de trabajo. Punto. El siguiente paso, y es lo más importante, es los pasos. Decidle qué pasos vais a seguir. Quiero que creemos el contenido, quiero que me preguntes sobre elementos que a lo mejor yo no te haya dicho o puntos que tú creas que son relevantes a través de tu información. Y por último, le tenéis que dar el contexto. Y ahora os voy a dar un par de truquillos para vuestra propuesta de laborales. Actualmente, casi el 90% de las herramientas están utilizando inteligencia artificial para cualificar vuestro perfil. No lo mira una persona. Pero si sabemos cómo funciona la inteligencia artificial, siempre pasaremos la primera ronda. Y es lo que os voy a explicar. Hay una herramienta que se llama ATS. Las ATS son las palabras clave que utiliza el sistema para detectar si vuestro currículum es bueno o no. ¿Qué le vamos a dar en el contexto? Copiamos y pegamos la propuesta laboral y le decimos, quiero postularme por esto de aquí. Dime qué palabras clave he de añadir en mi currículum para tener las ATS. Y siempre vais a pasar el primer filtro, ¿vale? Esto no lo publiques todavía en YouTube, que si no nos vamos a joder todos. Pero bueno, ese punto es interesante. Y ya por último, el objetivo. Créame la carta, o créame la propuesta de currículum, o créame aquello que necesites. Esto siempre va a llegar a la profundidad. Luego el output es simplemente por si queréis pedirle, en este caso, házmelo en un Word o cosas así. Funciona bastante bien. Pero además os voy a dar 2 trucos. Para que siempre se centre en aquello que le estáis dando vosotros y vosotras, decidle esta frase: no te inventes nada. Eso demuestra y está demostrado que reduce el 40%, casi a un 10% de alucinación. Es decir, no evitas la alucinación, pero la reduces. Y ahora la que os va a parecer una locura. Se hizo un estudio en Stanford donde han estudiado qué recompensas le parecían interesantes a los sistemas de inteligencia artificial. Y se encontró que en este caso, si le decís, te voy a dar una recompensa de $2.000 si haces esto de forma correcta, el sistema da mejor resultado y reduce aún más la alucinación. Yo ahora tengo un problema porque el día que venga la inteligencia artificial a reclamarme todas las veces que le he dado la propina de $2.000, me voy a la bancarrota, ¿vale? Entonces, pero tenerlo en cuenta. Eso, cuidado, porque no hace falta que os leáis todo el documento o todo el paper que hicieron, pero yo me lo leí y era muy interesante porque con $2.000 detecta que es un valor interesante, que es un valor de esfuerzo. ¿Qué sucede? Si le dices que te doy $1.000.000 por hacer una carta, se piensa que estás de broma y entonces alucina más y te incorpora errores a propósito. Y si coges y le dices algo súper crítico como, si no hacemos esto bien, perderé mi trabajo, el sistema ahora ya no te responde. Te dice, vale, voy a prepararlo. Y no responde, porque si detecta riesgo, el sistema de inteligencia artificial no responde ahora mismo a nivel de tarea, ¿vale? Pero bueno, ya tenéis ahí un truquito bastante interesante. Si queréis utilizar la inteligencia artificial para investigación, entonces no sería este paso, serían los pasos de O1. Simplemente esto, como lo vais a tener, no os preocupéis. La única cosa diferente que hay es que ya no le hablas de una persona, porque todos los documentos se los tiene que leer y ahí no hay persona, sino que es leer la información del documento, ¿vale? Con esta primera parte vais a poder montar casi cualquier cosa dentro de un chat. Pero ahora lo que necesitamos es, os voy a dar un truquito, simplemente os lo dejo aquí y luego lo miréis con calma, que son las variables. Mire, pero Armando ha dicho que no había que programar. Ya, bueno, lo he dicho al principio, pero un puntito es interesante. Mirad, yo con mis clientes hacemos como tenemos en la primera fase que pone, genera una descripción de un producto llamado zapatos deportivo ultra con un precio de 79 €. ¿Dónde está el nombre del producto? Ponemos ese simbolito con las llaves, nombre de producto. Y donde pone precio, ponemos precio. Y justo abajo a la izquierda tenéis un trocito de texto donde pone ese valor.
Ahora imaginad que vais a enviar la carta de presentación a 72 empresas, porque vais a saco a buscar la propuesta laboral. Pues abajo pones nombre de la empresa, el interés que tienes y cosas que quieres añadir, y él las va sustituyendo para crearte las cartas. Yo la verdad es que el otro día le hablaba con mi socio Juan y le dije, o sea, estamos creando monstruos en los clientes, porque tenemos un cliente que utiliza esto, se lo mete en un Excel, arrastra, le compatibiliza todos los productos, le sube todo el Excel y crea todas las publicaciones y contenidos de un producto a saco. O sea, esto realmente es muy potente. Pero recordad eso, si hay algo que vais a utilizar muchas veces, meterle una variable, porque así será mucho más fácil editarlo y no tenéis que estar redactando una y otra vez. Con esto de aquí tenemos variables, pero ahora necesitamos crear una empresa o una propuesta de valor o un trabajo o vuestro trabajo de final de universidad y necesitáis inspiraros. La inteligencia artificial va bien para inspirarse, pero yo creo que os va a dar cosas demasiado enlatadas. Así que aquí os he puesto 3 proyectos que os permiten, por ejemplo, oye Armando, quiero hacer una propuesta para una empresa de cosmético. Pues vienes aquí y ves propuestas de empresas de cosméticos diseñadas. O sea, es simplemente inspiración. La inteligencia artificial también ayuda a esto. Aquí lo que pasa es que como que las hemos agrupado y hay 3 proyectos, Dribble, Moving y Pageflow. Pero ahí es para que te inspires. Pero ¿y si necesitas preparar algo? ¿Y si necesitas hacer una primera propuesta? Yo, por ejemplo, en nuestros másters, mis alumnos, quiero que impacten al jurado. Así que normalmente imprimen un código QR que se lo traen al jurado, se lo dejan encima del jurado para que lo pueda ver y con el móvil el jurado coge con el código QR y se mete en la aplicación que están diseñando. Pero la aplicación no existe porque lo que utilizamos es una herramienta llamada Figma. Figma es una herramienta para diseñar, a lo mejor a algunos os suena. Es muy chulo porque para trabajos colaborativos como los que hacéis, podéis diseñar todos a la vez y veis el puntero de la otra persona, así que es genial para poder trabajar. Lo interesante es que os he dejado 2 herramientas, Wireframe Designer y en la parte de arriba UX Pilot. El primero es para que hagáis como un plano, una idea de hacia dónde vas. Esto te ayuda, te inspira, dices si va bien o va mal. Aquí a la izquierda os he dejado 2 ejemplos. Le digo, oye, prepárame una home donde haya un buscador, que tenga producto, que tenga descuento y tal. Y crea eso. Wireframe Designer os permite hacer 50 versiones de esas totalmente gratuitas, ¿vale? O sea que, a no ser que hagáis una super aplicación, vaya, la habéis cubierto seguro. Pero luego, cuando ya quieres darle el resultado al jurado de algo que sea real, utilizas UX Pilot. UX Pilot lo que coge es lo que tú le has dado a Wireframe Designer y automáticamente lo convierte en algo casi real. Entonces lo que te crea es eso de ahí. Realmente, no os voy a engañar, estas 2 presentaciones las hice en el Mobile World Congress de Barcelona en directo y la gente flipaba, porque lo hice en 10 segundos la primera y en 15 segundos, bueno, lo que tardé en redactar el texto. Porque eso lo que te permite es poder ver la información. Y ya como has utilizado Figma, en Figma hay una opción que le dices, esto es un botón y tiene que ir a tal sitio. Entonces cuando la gente entra con el móvil, entra a una app que realmente no existe, son como fotos, pero interactúa con ellas y tiene la sensación de que está viendo la app funcionando. Esto va muy bien para hacer pruebas piloto con posibles clientes y por supuesto para poneros delante de un inversor y decirle, te estoy pidiendo 100.000 euros para hacer una app que va a funcionar así y que el inversor entienda perfectamente lo que le vas a proponer. ¿Vale? Por lo tanto, fijaos que esto es súper útil y muy fácil de utilizar. Eso va a provocar una cosa, que tengáis que luego ir creando desarrollos. Cosas que va a pasar. Seguramente vais a necesitar un equipo de ventas. Y para tener un equipo de ventas y que funcione, ¿qué necesitamos? Pues podríamos tener un chat. Y aquí sí que me voy a parar 30 segundos para daros una explicación, creo que bien de tiempo sí, para daros una explicación muy importante. Hay una confusión enorme entre chatbot y agente. Un chatbot es un sistema, y os doy aquí un caso, por ejemplo, tengo un amigo que se llama David y él es entrenador personal. Ya veis que no soy su cliente, ¿vale? Pero lo que sucede es que David, siempre que quedo con él, está el puñetero con el asqueroso WhatsApp escribiéndole a posibles clientes. ¿Por qué? Porque como él hace musculación para escaladores verticales y también reducción, en este caso de peso, pero con músculo, porque es para escalar, pues se pega casi media hora hablando con una persona que luego le decía, no, si yo lo que quería era ganar masa muscular, pues no eres mi cliente. Entonces lo que hicimos es utilizar una herramienta, que os la he dejado aquí justamente, que se llama VoiceFlow, es gratis, podéis hacer hasta 20 chats gratuitamente y le vas diciendo cómo quieres que se comporte, qué quieres que escriba, qué frases quieres. Además es súper original porque le puedes decir, quiero que des una frase que ponga un músculo al final o un brazo o una manita, le vas diciendo todo eso y entonces vas haciendo una propuesta. Ahora David
Lo que le pasa es que él está entrenando con sus clientes, en este caso en el gimnasio, y cuando él sale, le han llegado, porque tampoco es muy digital, vamos a ser sinceros, Instagram lo controla, pero el resto ya no, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que le dejo? Le dejo en un Excel todas las conversaciones. Como este sistema, si detecta interés por la parte de escalado, te pide el teléfono o un email, lo que hace es que les llama, lee la conversación en un documento de Excel y le llama y le dice: hola, mira, soy David, ¿qué tal, cómo estás? Mira, he visto que me comentas por esto, me has pedido 2 días, pero este tipo de crecimiento va a necesitar 3 días, vamos a hacerlo en la tarde. O sea, ya llama a cerrar la venta, porque el sistema ha recogido la información de forma fácil. ¿Qué sucede? ¿Por qué diréis, hostia, ¿por qué no otra herramienta? Bueno, VoiceFlows hace una cosa que me encanta. Le puedes decir que tarde en escribir lo mismo que se tardaría en tipear, porque no hay nada más horroroso que alguien te ponga un mensaje así de gordo y salga en 0 segundos. Y dices, joder, esto es una máquina. Pues no, te pone escribiendo, ¿vale? O sea que esto es bastante interesante, ¿vale? Entonces, ese formato os permite trabajarlo y llevarlo a cabo sin ningún problema. Como os he comentado, os dejaré la presentación, esto lo veréis si tenéis enlaces. Os he dejado estar aquí para que veáis un carrito abandonado como el que hemos hecho en Amelie. No es el Amelie en este caso porque por NDAs pues no puedo publicar según qué cosas, pero es para que veáis herramientas donde puedes hacer el proceso. Ahí lo que tenemos es, entra en el carrito, ¿cómo hay productos? ¿Sí o no? ¿Cómo comunico la última vez? Por email. ¿Ha leído el mail? No, pues le mando una notificación pop-up. ¿No ha visto el pop-up? Pues le mando un WhatsApp. Entonces puedes hacer como comportamientos ya existentes y la inteligencia artificial te recomienda cuál funciona mejor o peor. O sea que esto es bastante útil. Visto este punto, visto esta parte, al final lo que pasa es que tenemos una transformación, ¿vale? Y ahora os voy a dar una cosa que a lo mejor esta noche nos va a dejar dormir, pero ¿creéis que dentro de 2 años van a haber páginas web? Hay gente que dice sí, hay gente que dice no, hay gente que hace así, hay otros dormidos. A ver, yo os voy a dar mi opinión y así en 2 años, si no, me buscáis en LinkedIn y me decís, Armando, te equivocaste. Bueno, os voy a dar mi opinión, pero esta mañana he visto un documento de una patente de Google que justo hace lo que voy a decir. O sea que ya ayer no lo sabía, pero hoy estoy casi seguro que va a ser el 100%. Mirad, yo cuando aterricé aquí el sábado me interesé por ir a ver Valparaíso y a ver el cajón del Maipo. Y una de las cosas que pasaba es que pues, he ido buscando, ha habido personas que me han recomendado y al final he hecho una búsqueda por Google. En 2 años no va a pasar eso. En 2 años tendréis un agente en vuestro móvil. Y le diréis vuestras preferencias. Mi preferencia es que he venido solo, quiero ir a visitar esto, quiero que puedo caminar, no tengo ningún problema, traigo la ropa deportiva y quiero que me busques al menos 3 opciones de agencias que me ofrezcan ese viaje. El sistema se conectará con los agentes web de esas agencias y negociará precio y valores. La patente que he visto hoy de Google, ya le puedes decir, avísame cuando baje el precio, avísame cuando vaya a quedar poco stock. O sea que le puedes meter bastantes informaciones interesantes. Y lo que va a pasar es que al paso de unos minutos me va a devolver un sistema donde ha negociado, con personas o no, el propio precio y la propia condición según las fechas y me va a sacar las 3 propuestas. Yo, si lo deseo, voy a poder ir a ver la página web e informarme. Pero si no, y esto es lo que pasó hace 2 semanas, por todo esto, es que es increíble, ya no hablamos de años, hablamos de hace 2 semanas. O sea, hace 2 semanas Visa, Mastercard y Stripe confirmaron sus conexiones con ChatGPT. Es decir, ChatGPT va a hacer la compra por mí. Le puedes decir, y esto es lo que he visto en la patente hoy, haz la compra por mí. Por lo tanto, el sistema cerrará y me dirá, oye, Armando, te he cerrado el cajón del Maipo el sábado y Valparaíso el domingo. Eso es lo que yo creo que va a pasar en 2 años. Y antes lo creía, pero ahora ya es que casi lo tengo confirmado. Así que esto es un cambio que está modificando la forma de trabajar. Entonces, una web no es importante aún. Y aquí es lo que vengo a cambiar. Es lo que os decía. Cuando haya algo que todavía no sepáis qué nombre tiene, ir a las bases. ¿Vale? ¿De qué se nutre la inteligencia artificial? Del contenido que hay en Internet. Por lo tanto, si nosotros lo que queremos es coger y que ese contenido funcione, tenemos que hacer un poquito de ese contenido en inteligencia artificial. Aquí, una de las cosas interesantes es que esa información está quedando en algún sitio. Y una de las cosas que os quiero comentar es que ahora mismo ChatGPT, etcétera, se lo come todo. O sea, tú le dejas el contenido y se lo come. Hemos hecho una prueba
no sé si esto es ilegal, pero creo que no, que hemos cogido y en las páginas web, yo tenía una agencia que vendí, ¿vale? Ahora tengo otra cosa, pero es inteligencia artificial, pero tengo muy buena relación con todas las agencias de marketing o algunas agencias de marketing de Barcelona. Entonces les he pedido hacer una prueba que les ha parecido muy divertida, y es que en cada una de sus páginas hemos hecho el top 5 de las mejores agencias de marketing de Barcelona. Entonces es muy gracioso porque cuando tú entras a ChatGPT y le pides el top 5, sale la de mis colegas que hemos hecho esto, y como la gente no mira las fuentes, que es lo que pasa, si te vas a fuentes te das cuenta que la que dice que el top 1 es Peter Lead, es la de Peter, la que dice que el top 1 es Palo Seco, es la de Pedro. O sea, somos nosotros influyendo en el contenido, pero ellos ya están detectando que hay gente que entra a esta información. Por lo tanto, hay un abanico de crear contenido ya no solo para humanos, sino también para la inteligencia artificial, que es justamente la idea, ¿vale? O sea, que dale una vuelta ahí porque hay una oportunidad muy buena para la creación de contenido para empresas. Os he dejado aquí 4 bloques, simplemente para que los tengáis. Los 3 de arriba, que lo he hecho a propósito, ya se pueden trabajar a nivel de información, a nivel de IA, y el de abajo es el único que no. Nadie sabe en este momento cómo se va a comportar Google Maps con la inteligencia artificial, o si realmente la inteligencia artificial directamente te va a mandar a Google Maps. Por eso os he puesto que el navegacional queda un poquito abajo. El primero, informacional. ¿Qué quiero buscar? ¿Cómo ir al Cajón del Maipo? El segundo, transaccional. Contratar visita en Cajón del Maipo. Y el último, comercial. Contratar visita con TFL Tours en Santiago de Chile. Ahí está la marca. Esa es simplemente la diferencia. Como ahora os habré dicho un montón de cosas y os estaréis volviendo medio locos y locas, ¿vale? Pues una de las cosas que os he traído es, yo vengo de trabajar con comunidades orgánicas, comunidades en este caso online. Esto es una comunidad, ¿vale? Cuando vine el viernes lo miré, se llama AirPRM, es un plugin que podéis instalar en Firefox o en este caso en Chrome, es 100% gratuito y solo por tenerlo automáticamente tendréis, el viernes había 4.196 prompts preparados para utilizar. Por ejemplo, yo tengo compañeros que hacen tema de influencers y le dicen, oye, quiero crear un calendario óptimo para TikTok, y les crea la propuesta, la idea, etcétera, ¿vale? Lo podréis ver. La versión gratuita simplemente os crea las cosas, que yo creo que para la mayoría de los mortales es más que suficiente, y tiene una pequeña versión de pago donde lo que puedes hacer es coger y ver el código exacto, o sea, el prompt exacto. Pero bueno, para lo que tiene que ver, ya veréis que es súper útil. Para ir terminando, estos días, ¿vale? Ya habéis visto que todo lo que ha pasado es que Google ha sacado VO3, ha sacado lo de que el Meet te va a traducir automáticamente. Lo que no han querido publicar tanto, y también os lo confirmo porque estoy detrás de ello, ya se sabe, ya hay noticias, es que el 65% de, en este caso, las búsquedas ya no hacen clic. Es decir, ¿cuántos de vosotros habéis buscado últimamente y Gemini os ha respondido? Pues eso. Lo que está pasando es que los clics están desapareciendo, así que lo que hay que hacer es invertir un poquito más en campañas de publicidad. Pero yo, por ejemplo, mi hermana, que como podéis ver más o menos me cortó el pelo antes de venir aquí, ¿vale? ¿Qué pasa? Tiene una peluquería mediana y ella no tiene una gran red. Lo que tiene es una peluquería para un territorio. Pues para eso, ahora ya tenemos sistemas que te permiten crear los propios anuncios, es decir, esto es Ads Creative y podemos crear anuncios como estos de aquí, le pasas logotipo, texto, imagen y contenido y te genera todos los sistemas. Y además te valida cuál cree que va a funcionar mejor para la red social que le estás pidiendo, dándote un numerito del score justo aquí arriba. Luego te lo confirma. ¿Y qué es lo que está haciendo mi hermana? Que lo que ella es buena peluquera, no es marketera. Pues sube la noticia o el vídeo que necesita y luego genera o gestiona campañas de tipo PIMA. Esto os lo dejo porque simplemente los pasos. Hace un proceso de loop. Crea su idea, interactúa con el contenido, genera la fase creativa y luego utiliza campañas que se llaman campañas PIMAX. Esto ya lo veréis en un futuro, pero esto simplemente son campañas que la inteligencia artificial gestiona. ¿Qué pasa? Mi hermano está pagando 4,50 € al día por publicidad. ¿Cómo con ese coste va a pagar una persona que le gestione una campaña? Es imposible, si es que se gasta 120 € al mes. Pues esto lo que hace es que le trae el tráfico necesario y suficiente para hacer la campaña. Obviamente, para una empresa grande, las PIMAX están bien, pero lo interesante es tener un equipo potente que lo que está haciendo es ir ahí a mejorar el rendimiento. Pero para 120 € si perdemos más tiempo. Y mira que tengo amigos que se lo harían gratis, ¿eh? Pero es una de las cosas que es interesante. Y ya por último, hay una cosa que es que, si os fijáis, todo esto va a hacer que hagáis pruebas. Y hay que documentar las pruebas. Es súper importante documentar lo que estáis cambiando. Así que para hacerlo, como no quería liaros mucho, os voy a poner esto de aquí. Porque hay una cosa que me pasa, y esto ya para ir finalizando. Mirad,
Mis padres no tuvieron tal vez la oportunidad de emprender como emprendemos ahora. Yo sí que lo pude hacer. Y aunque todo el mundo te avisaba de te vas a dar una hostia, por lo menos pues cuando fallabas, si no habías hipotecado tu casa, pues podías volver a salir del hoyo, ¿vale? Pero ahora me encuentro una cosa en gente joven como vosotros y vosotras, y es que no os permitís fallar. O sea, es como si estuvierais subjetivados por una vida tan maravillosa que dan las redes sociales que tú no puedes tener una vida más mediocre. Pues las vidas mediocres son fabulosas, ¿vale? O sea, no hace falta tener un yate ni un Lamborghini. Entonces, eso mismo lo estoy empezando a detectar justamente en los trabajos. O sea, cuando entráis, no os dais, ostras, he fallado esto, qué mal, y te hundes. Pero si yo esta mañana me cargo un ordenador, que no pasa nada, o sea, que es normal que pase esto. Lo que hay que hacer es controlar el riesgo. Y esto es algo que a mí me gusta mucho porque el growth hacking lo explica muchísimo. Solamente 2 de cada 100 experimentos funcionan. Así que es probar, 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 probar y hacer ese loop. Para daros un ejemplo, en Amed Origen, cuando quisieron sacar el proyecto, dijeron, necesitamos una app y un e-commerce, o una app que sea e-commerce y un e-commerce. Pues hicimos una prueba test A/B en que una parte de los usuarios probaron una especie de app que era e-commerce y otros se iban con un enlace a la web, a la online. ¿Qué nos dimos cuenta? Que las dos vendían igual de bien. Si estuviera aquí Josep diría, bueno, yo te explico lo que sirve para esto. La app con e-commerce costaba 126.000 euros. La app que te llevaba al e-commerce que ya existía costaba 46.000. Así que, como él siempre dice, para mí el growth hacking me ahorró 80.000 euros en una tirada de pruebas. Eso es lo que hay que hacer. O sea, las pruebas ayudan a que reduzcáis el riesgo y es justamente lo que hay que tener. Para terminar, como sé que esto a lo mejor os lo necesitáis, luego lo podéis descargar, os dejo otro QR. Ese QR de ahí os permite tener una scorecard. Esto es un proyecto que conocí y aprendí a utilizar en Colombia y te puedes descargar una score. Tiene la hipótesis que te dice, oye, pues voy a mejorar el carrito, o voy a mejorar la interacción, o voy a mejorar el tiempo de página. La oportunidad que ves. La oportunidad entre nosotros es lo que le explicamos al jefe o al cliente. Esto es una oportunidad maravillosa. Pero al equipo le damos la hipótesis. Y aquí lo que tenéis es cómo es originalmente y lo que me ha propuesto la inteligencia artificial. Además, a veces los cambios que haces repercuten en la estimación de beneficios, vender más o menos. Así que lo tendríais justamente ahí para hacerlo, ¿vale? Esta es una plantilla, está hecha en Miro, que es una herramienta muy chula para trabajar, parecido a Canvas, pero para trabajar bloques de este tipo, y lo tenéis ahí para poder utilizarlo, ¿vale? Igualmente luego al final en el documento lo vais a poder tener también, que hay un enlace abajo. Para terminar, ahora sí, hay que intentar hacer una cosa. ¿Os habéis dado cuenta de las pocas herramientas que os he dicho yo? ¿Verdad que estáis acostumbrados a estar en el Instagram o en el TikTok y tengo una herramienta nueva? Joder, Pacho, si es que no paras de grabar vídeos asquerosos de esos. Dime para qué sirve la herramienta, no me saques el nombre. Pues es que no va de eso. Va de saber utilizar la inteligencia artificial, de darle contexto y de seguir los trucos que os he comentado. No de utilizar 39.000 herramientas. Luego es muy importante, cuando entréis a una empresa, cuando estéis trabajando para vosotros mismos, probad la IA en aspectos concretos. Voy a probarlo para mejorar este tipo de tarea. Y cuando eres bueno o buena mejorando ese tipo de tarea, sáltate para el siguiente paso. Porque a veces intentamos hacer como 27 tareas distintas y sin querer, sin llegar a tener la óptima, estás saltando a hacer las otras un poco más mediocres. Y por último, acotar los cambios. Vamos a hacer un cambio muy concreto en un equipo pequeño, en una prueba pequeña. Y luego con eso, si funciona, vas extendiéndolo, ¿vale? Es una de las maneras de trabajar. Yo, para terminar, le doy gracias a la EA Business School, que me ha podido enviar aquí a Santiago de Chile y es una oportunidad. Doy gracias a todos vuestros profesores y compañeros que me han invitado también aquí a estar aquí. Nosotros venimos, ese es el edificio de Barcelona, siempre para que lo tengáis, ¿vale? Aquí tenéis un poquito de información, luego si os la queréis mirar. Pero nada, simplemente estamos ahí, tenemos maestrías, másters, etcétera, y estamos justamente enfocados en toda esta área de inteligencia artificial y marketing. Aquí os dejo algunos datos que me los salto súper rápido y os doy las gracias. Ahí sí que tenéis el QR para poder bajaros la presentación entera con los enlaces a todas las aplicaciones y formatos que hemos trabajado. Por mi parte, muchísimas gracias y cualquier duda vamos a resolverla ahora que ya estoy aquí. Gracias. Muchas gracias. ¿Preguntas, chicos? ¿Hay una pregunta? En un momento. ¿Cuáles serían las principales barreras para la implementación de una IA en nuestra empresa? Mira, hay una barrera que me la encuentro siempre y es que normalmente cuando estás en una empresa y estás haciendo una de las cosas, piensan que les va a sustituir la inteligencia artificial. Esa es la primera de todas, me van a echar. Eso es lo primero que piensa todo el mundo, ¿vale?
Y es al contrario. O sea, te voy a poner un ejemplo real. O sea, cuando tú entras, por ejemplo, nosotros tenemos un cliente que él vende un producto, en este caso, que son los productos, son vapers de estos como los cigarrillos electrónicos, y el sabor melón y sandía son ideales para entornos como el que estáis aquí, pero cuando estás en la playa se pone súper pesado. Entonces tenía un equipo de 7 personas que lo que hacían era gestionar cómo había que mover el stock entre tiendas y qué producto era interesante poner en cada tienda. Hicimos 3 agentes, agente de stock, agente de proveedores y agente de tiendas. Y hicimos que el equipo lo entrenara. Lo que no saben ahora mismo los proveedores es que llevan 4 meses sin escribir una persona humana para hacer los pedidos nuevos. Y la gente de las tiendas tampoco sabe que el mensaje que les llega de envía este producto a la otra tienda es de una máquina. Pero dices, ¿y qué ha pasado con esas 7 personas? Lo que nos dice el cliente es el primer año, después de 6, que vuelven a incorporar producto nuevo para la campaña de verano, porque su equipo no estaba para gestionar eso, estaba para aportar ideas de nuevo producto, colaboraciones, nuevas campañas. Entonces, lo que nos pasó es que ese equipo de 7 personas son nuestros mejores aliados en la empresa ahora, porque ahora todos quieren que la IA les ayude a cómo ayuda al equipo. Entonces, el primer miedo es el miedo al cambio y al ser expulsado, pero es que es al contrario, te vas a poder centrar en aquello de lo que realmente tiene valor. De nada. Va, alguna más ahí. ¿Lo tenemos todo controlado? Bueno, tenéis los apuntes ahí, como digo yo, para poder practicar. Ahora ya, dime, perdona. Más que nada tenemos una consulta en cuanto si implementáramos bastante detalles para poder trabajarla en logística, ¿se podría llegar a un punto de perfeccionamiento de optimizar los procesos? ¿De logística te refieres? Sí, mira, mi compañero, el que lleva el máster de Supply Chain, me tiene agobiado perdido, porque con Factoría ya estamos haciendo acciones para mirar, por ejemplo, hay una cosa que a ellos les mata y es los productos que se caducan. O sea, el control del producto que tiene caducidad es un nightmare, o sea, estás siempre teniendo que analizarlo. Y luego también hay una cosa que hemos hecho una primera implementación y es, hemos utilizado un agente de IA que detecta qué producto se va a caducar para que puedas hacer ofertas o sugerirte ofertas a tu equipo de ventas, y un segundo que intenta evaluar, y este está enfocado en tecnología, en qué momento el producto que tienes en tu almacén ya no tiene valor, que es bastante importante. ¿Por qué? Porque tú tienes un ordenador que ocupa un valor en un wholesaler, en un espacio, en un almacén, y eso está perdiendo valor, y como es tecnología, dentro de poco no lo podrás vender. Entonces intenta validar qué productos tienes en el almacén para que lo empieces a sacar en modo outlet, o que hagas una oferta, o que hagas una salida. Entonces realmente hay un montón de opciones. Tal vez a mí la única diferencia que hay, y me gusta mucho la pregunta que has hecho, y es que realmente con Big Data, con Machine Learning, ya podíamos sacar esto. Lo que ahora pasa es que le ponemos la capa de inteligencia artificial y decimos cómo queremos que nos sugiera cosas, que eso no lo hacía antes. O sea, alguien antes tenía que estar leyendo los datos para verlo. Ahora alguien recibe el aviso para poder hacer las acciones, y eso agiliza muchísimo la manera de trabajar. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Armando. Efectivamente, ¿no es cierto? Ahí toda la innovación nos pone desafíos grandes, sobre todo nosotros también como académicos. Exacto. Es difícil, de repente decimos, bueno, no vamos a ir contra la IA nomás, ya a esta altura no podamos hacer mucho más. Y efectivamente, ¿no? Tengo una conocida también que una vez me comentaba, ella es teóloga, de hecho, y me decía, la nueva carrera del futuro, y ahí te quería preguntar, es la filosofía. Ah, muy bien, sí. Sí, ¿por qué la filosofía? Sí, porque tenemos que ver cómo vamos a darle explicación luego a la IA para poder ahí avanzar. Trabajarlo. Y es muy interesante porque además yo justamente ahora estoy tutorizando un trabajo de final de grado en el que es del hijo de la persona que pone la frase, en el que están haciendo o analizando la ética de las campañas de marketing que se va a poder hacer, y es algo que las empresas pioneras están mirando. ¿De qué forma ética utilizo tus datos para que no sea una fuga de datos, sino que lo que te proponga tenga sentido para ti, tengas una experiencia mejor? Entonces sí que es cierto que esa filosofía, ese trato humano va a seguir existiendo, y yo creo que va a tener aún más relevancia, porque la gente va a seguir buscando una interacción social que sea real. Así es que, bueno, muchísimas gracias, Armando, y en nombre de la Universidad del Paraíso Campus Santiago, invito a Angelina Villarroel, que también en representación del director de campus. Gracias. Muchas gracias. Sí, entonces Sí. Muchas gracias a todos. Gracias, espero que os haya gustado.